Buenas tardes. Siendo las 12 horas con 33 minutos del 7 de abril de 2018, con fundamento en el artículo 55, párrafos primero y segundo del reglamento interior de este tribunal, se declara abierta la sesión pública convocada para este día. Se instruye a la secretaria general, verifique el quórum legal y dé cuenta del orden del día. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada y magistrado, certifico y hago constar que se encuentran presentes los 3 magistrados que integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, por lo que existe quórum legal para sesionar válidamente en términos del artículo 102, numeral 1, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. A su vez, doy cuenta con el orden del día de la presente sesión, el cual consiste en 1. Pase de lista de asistencia y verificación del quórum legal. 2. Lectura y aprobación en su caso del orden del día. 3. Lectura y aprobación en su caso del proyecto del acta de la sesión pública número 17 de fecha 4 de julio de 2018. Número 4. Lectura, discusión y en su caso, aprobación de los proyectos de resolución presentados por la magistrada Angélica Karina Ballinas Alfaro, correspondiente a los expedientes TECH-JDC-013-2018 y su acumulado, promovidos por José Manuel López Méndez y otros, indígenas celtales e integrantes de la Comisión de Gobierno Comunitario para el municipio de Zitalá, en representación de la población y autoridades radicadas en el territorio de dicho municipio, en contra del acto de autoridad emitido en cumplimiento a la instrucción girada por la consejera presidente de la Comisión Permanente de Participación Ciudadana del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de fecha 22 de enero del presente año, así como la omisión de respuesta por parte del Consejo General del referido instituto, al igual que de la Comisión Permanente de Participación Ciudadana, respecto de la solicitud presentada el 17 de noviembre del 2017 por la Comisión Integrada. Segundo expediente, TECH-JDC-043-2018, promovido por Horacio Culebro Borrallas por su propio derecho, en contra del acuerdo IEPC CG-A/054/2018, emitido por el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, por el que se resolvió no darle el registro de candidato al cargo de la gubernatura del Estado de Chiapas, sujetos a verificación del apoyo ciudadano para el proceso ordinario electoral 2017-2018. Tercer expediente, TECH-JI-008/2018, promovido por Rutilio Cruz Escandón Cadenas por su propio derecho, en contra de la resolución del procedimiento ordinario sancionador del expediente IEPC-Q-MGHC-CG-CG-029-2017 y acumulados, aprobados por el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas de fecha 15 de enero del 2018. Cuarto expediente, TECH-047-2018, promovido por Mercedes Nolvérida León Hernández, representante propietaria del Partido Chiapas Unido, en contra del acuerdo IEPC-CG-A/043/2018, emitido el 17 de marzo de 2018 por el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, mediante el cual se aprobaron los lineamientos para el registro de candidaturas para los cargos de gubernatura del Estado, diputaciones locales y miembros de ayuntamiento en el proceso electoral local ordinario 2017-2018. Número 5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de resolución presentados por el magistrado Mauricio Gordillo Hernández, correspondiente a los expedientes TECH-JDC-041/2018, promovido por José Miguel Córdoba García, por su propio derecho, en contra del secretario ejecutivo y del Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, por la emisión del oficio IEPC.SE.292.2018 de fecha 25 de marzo del 2018. Segundo expediente, TECH-JDC-044/2018, promovido por José Roberto Ruiz Gordillo por su propio derecho, en contra del secretario ejecutivo del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana por la emisión del oficio IEPC.SE.321.2018 de fecha 29 de marzo del año en curso, a través del cual se da respuesta a la consulta formulada el 27 del mismo mes y año. Tercer expediente, TECH
diagonal JI, diagonal 042, diagonal 2018 y su acumulado, promovidos por Rodolfo Luis Chanona Suárez y Genaro Morales Avendaño, representantes propietarios del Partido Nueva Alianza y Partido Revolucionario Institucional, respectivamente, en contra de la resolución IEPC, diagonal CG-R, diagonal 011, diagonal 2018, emitida por el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas el 7 de marzo de 2018, por la que se determinó la procedencia de la solicitud de registro del acuerdo de candidatura común presentada por los partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza, Chiapas Unido y Podemos Mover a Chiapas para la elección de miembros de ayuntamiento en el proceso electoral local ordinario 2017-2018. Cuarto expediente, TECH, diagonal JI, diagonal 051, diagonal 2018, promovido por Mercedes Nolvérida León Hernández, representante propietaria del Partido Chiapas Unido, en contra del acuerdo IEPC, diagonal CG-A, diagonal 053, diagonal 2018, emitido por el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, en el que se determinó la procedencia, renuncia, retiro y o separación del partido político local Podemos Mover a Chiapas del acuerdo de candidatura común aprobada mediante resolución IEPC, diagonal CG-R, diagonal 011, diagonal 2018, para la elección de miembros de ayuntamiento en el proceso electoral ordinario 2017-2018, los cuales hago constar que se encuentran identificados en el listado de publicación fijado en los estrados de este órgano colegiado, así como en la página electrónica del tribunal, con la debida anticipación a la presente sesión. En la cuenta magistrada y magistrados. Se somete a consideración el orden del día, así como el proyecto de la sesión pública antes referida, la cual solicito se dispense su lectura en términos del artículo 56 del reglamento interior de este tribunal, toda vez que ha sido circulada previamente a cada uno de los magistrados que en ella intervenimos y se han realizado las observaciones pertinentes. Los que estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando la mano. Secretaria, tome nota de la votación. Se hace constar que el orden del día y el acta de la sesión pública número 17, de fecha 4 de abril de 2018, son aprobados por unanimidad de votos de los magistrados presentes. Secretaria, continúa con el siguiente punto del orden del día. A su instrucción, magistrado, doy cuenta con el punto 4 del orden del día relativo a los proyectos de resolución presentados por la magistrada Angélica Karina Ballenas Alfaro. El primero correspondiente al expediente TECH, diagonal JDC, diagonal 013, diagonal 2018 y su acumulado, promovidos por José Manuel López Méndez y otros, indígenas celtales e integrantes de la Comisión del Gobierno Comunitario para el municipio de Zitalá, en representación de la población y autoridades radicadas en el territorio de dicho municipio, en contra del acto de autoridad emitido en cumplimiento a la instrucción girada por la consejera presidente de la Comisión Permanente de Participación Ciudadana del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de fecha 22 de enero del presente año, así como la omisión de respuesta por parte del Consejo General del referido instituto, al igual que de la Comisión Permanente de Participación Ciudadana, respecto de la solicitud presentada el 17 de noviembre del 2017 por la Comisión Integrada. En la cuenta magistrada y magistrados. Solicito a la licenciada Mercedes Alejandra Díaz Penagos dar cuenta del proyecto. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada y magistrados, con fundamento en el artículo 102, numeral 13, fracción quinta del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, en relación al 28, fracción octava del reglamento interior de este órgano jurisdiccional, procedo a rendir cuenta del expediente cuyas generales ya fueron reseñadas por la Secretaria General de este tribunal, de un análisis al escrito de demanda, así como de lo alegado por los actores en su escrito de ampliación y en ampliación a la suplencia de la queja, dado que los actores se autoescriben indígenas celtales pertenecientes al municipio de Zitalá, Chiapas, se advierte que hacen valer los siguientes agravios. 1. Que durante el periodo comprendido entre la presentación de su solicitud de 17 de noviembre de 2017 hasta la emisión del acto impugnado, 22 de enero del año actual, se aprecia una falta de respuesta por parte del Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana,
en la que solicitaron hacer efectivo su derecho a la libre determinación a través de la celebración de elecciones municipales por medio de su sistema normativo interno, lo que a decir de ellos presume la negación del Consejo General de proteger y efectivizar dicho derecho, vulnerando lo establecido en el artículo 1 constitucional. Segundo, que la secretaria técnica de la Comisión Permanente de Participación Ciudadana no tiene la facultad de proponer respecto de la solicitud de 17 de noviembre del año pasado, ya que no puede suplir las facultades y obligaciones que tiene el Consejo General para aprobar o rechazar los dictámenes o proyectos de acuerdo o resolución, por lo que el acto emitido por dicha Secretaría Ejecutiva es ilegal y constituye una violación a la protección al derecho de libre determinación. Que la determinación emitida por la Secretaría Técnica vulneró los principios de petición y prontitud al requerirles una serie de documentos y requisitos que les provoca vulnerabilidad y desigualdad por tratarse de una comunidad indígena, violentando sus derechos político-electorales comprendidos en los artículos 1, 2, apartado A, fracción tercera y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3 y 7 de la Constitución Política Local. Se estiman infundados los agravios hechos valer por la actora por los razonamientos siguientes. De las constancias de auto se advierte que no existe la omisión o negativa de dar respuesta, sino que por el contrario la responsable, al realizar diversos actos, se encuentra pegada a los parámetros legales, a efecto de tener mayores elementos para determinar lo conveniente a su solicitud, y en su momento deberá pronunciarse sobre la procedencia o no de manera fundada y motivada. Ello es así ya que del contenido del acto emitido por la Secretaría Técnica, en cumplimiento a la instrucción girada por la consejera presidenta de la Comisión Permanente, el 22 de enero del año en curso, se deduce que requirió a los actores proporcionaran, entre otras cosas, documento idóneo para acreditar que los 8 promoventes son representantes de la Comisión de Gobierno Comunitario para el municipio de Zitalá, Chiapas, copias simples de las credenciales del lector de los ciudadanos que suscribieron las listas de respaldo que presentaron como anexo al escrito de solicitud. En caso contrario, manifestaran el impedimento legal o material, señalar domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y designar a un representante común. Asimismo, tampoco les asiste la razón a los demandantes cuando aseveran que la mencionada Secretaría Técnica no cuenta con facultad para proponer respecto de la solicitud presentada, porque no puede suplir las facultades y obligaciones que tiene el Consejo General de aprobar o rechazar los dictámenes o proyectos de acuerdo o resolución, y como consecuencia, ese acto impugnado no fue emitido por la autoridad facultada para hacerlo. Lo anterior toda vez que de una interpretación sistemática al artículo 41, párrafo segundo, base quinta de la Constitución Federal, 99 de la Constitución Política Local, 65 y 67, 72, 73 y 96 del Código Electoral Local y 9, fracción segunda, inciso A, del Reglamento Interno del Organismo Público Local Electoral, se advierte que la Comisión Permanente de Participación Ciudadana indudablemente tiene atribuciones para emitir actos en materia de procedimientos de participación ciudadana, razón por la cual, desde un punto de vista formal, si la consejera presidenta de dicha comisión le instruyó a la secretaria ejecutiva, como se desprende del acto impugnado, que por conducto de ésta se elaborara el requerimiento a los hoy actores, se concluye que la determinación que se pretende controvertir es un acto válidamente emitido, que servirá en el procedimiento que se sigue a fin de que el Consejo General pronuncie en definitiva una resolución a los justiciables, en acatamiento al ordenado en el numeral 71, fracción 14 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. En lo que respecta al agravio encaminado a que el requerimiento efectuado el 22 de enero del año en curso, antes señalado, violentó los principios de prontitud, completitud e imparcialidad, ya que su petición es del mes de noviembre de 2017 y que la serie de documentos y requisitos contenidos les provocan una vulnerabilidad y desigualdad por tratarse de un grupo de personas de una comunidad indígena del municipio de Zitalá, Chiapas, violentando sus derechos político-electorales comprendidos en los artículos 1, 2 y 17 de la Constitución Federal, así como 3 y 7 de la Constitución del Estado, también es infundado, porque como se señala en el proyecto, la autoridad desplegó una serie de actos tendentes a examinar y solicitar informes a diversas autoridades, a efecto de estar en condiciones de pronunciarse sobre la petición,
pues hay que destacar que los derechos indígenas son la introducción de instrumentos y mecanismos a través de los cuales se busca destruir o disminuir los obstáculos de orden social y económico que afectan de manera sistemática a dichos pueblos y que no solo les impiden el acceso pleno a todos los derechos consagrados en nuestro sistema, sino también y principalmente a preservar su cultura, mantener su estilo de vida, desarrollar sus instituciones y formas de organización, así como defender su dignidad. En consecuencia, la magistrada ponente propone al Pleno confirmar la determinación emitida por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de Participación Ciudadana y desestimar que existe omisión por parte del citado Consejo General de dar contestación a la solicitud planteada por los actores el 17 de noviembre de 2017. Es la cuenta, magistrada y magistrados. Está a consideración el proyecto de cuenta. Si alguien desea hacer uso de la voz. Solicito a la secretaria recabe la votación. A su instrucción, magistrado. Magistrado Guillermo Ace Burarchila. Con la propuesta. Magistrada Angélica Karina Ballenas Alfaro. Con mi propuesta. Magistrado presidente Mauricio Gordillo Hernández. A favor del proyecto. Se hace constar y se da fe que la resolución del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 13/2018 y su acumulado ha sido aprobada por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 13 de este año y su acumulado 14, se resuelve. Primero, es procedente la acumulación del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número TECH, diagonal JDC, diagonal 014, diagonal 2018, al diverso TECH, diagonal JDC, diagonal 013, diagonal 2018, por lo que deberá glosarse copia certificada de la presente resolución a los autos del primero de los expedientes mencionados. Segundo, se confirma el acto emitido el 22 de enero de 2018 por la Secretaría Técnica de la Comisión Permanente de Participación Ciudadana en cumplimiento a la instrucción girada por la consejera presidente de la citada Comisión Permanente, atento a los fundamentos y argumentos señalados en el considerando sexto de esta determinación. Secretaria, continúe con el siguiente punto. A su instrucción, magistrado, continúo dando cuenta con el punto 4 del orden del día, relativo al segundo proyecto de resolución presentado por la magistrada Angélica Karina Ballenas Alfaro, correspondiente al expediente TECH, diagonal JDC, diagonal 043, diagonal 2018, promovido por Horacio Culebro Borrallas por su propio derecho, en contra del acuerdo IEPC, diagonal CG-A, diagonal 054, diagonal 2018, emitido por el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, por el que resolvió no darle el registro de candidato al cargo de la gubernatura del Estado de Chiapas, sujetos a verificación del apoyo ciudadano para el proceso ordinario electoral 2017-2018. Me la cuenta magistrada y magistrados. Magistrada, adelante. Claro que sí, adelante, magistrada. Con fundamento en los artículos 102, numeral 13, fracciones 1, 2 y 16 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas y 56, primer párrafo, parte final del reglamento interior de este tribunal, someto a consideración del Pleno que se retire el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano TECH, diagonal JDC, diagonal 043, diagonal 2018, cuyas generales ya fueron leídas por la Secretaria General, y que conforme al punto 4 del orden del día sería discutido y votado en esta sesión. Lo anterior para que podamos realizar un mejor análisis del expediente y precisar ciertas consideraciones que me fueron planteadas en la sesión previa a la que estamos, y con posterioridad lo volveremos a circular para que sea resuelto. Gracias, magistrada. Está a consideración la solicitud del retiro del proyecto de cuenta planteado por la magistrada. Si alguien desea hacer uso de la voz, sírvase a manifestarlo levantando la mano. En ese caso, solicito a la secretaria recabe la votación. A su instrucción, magistrado. Magistrado Guillermo Ace Burarchila. A favor del retiro. Magistrada Angélica Karina Ballenas Alfaro. Con el retiro solicitado. Magistrado presidente Mauricio Gordillo Hernández. A favor del retiro. Se hace constar y se da fe que por unanimidad de votos se aprobó el retiro del proyecto del juicio para la protección de los derechos político-electorales 043, diagonal 2018. En consecuencia, en términos del primer párrafo del artículo 56 del reglamento interior de este tribunal,
Se ordena a la Secretaría General devolver el expediente de referencia a la magistrada ponente para los efectos legales a que haya lugar. Secretaria, tenga la amabilidad de continuar con el siguiente punto. A su instrucción, magistrado, doy cuenta con el punto 4 del orden del día relativo al tercer proyecto de resolución presentado por la magistrada Angélica Karina Ballinas Alfaro, correspondiente al expediente TECH-JI-008-2018, promovido por Rutilio Cruz Escandón Cadenas, en contra de la resolución del procedimiento ordinario sancionador del expediente IEPC/Q-MGHC/CG/029/2017 y acumulados, aprobados por el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, de fecha 15 de enero del 2018. En la cuenta magistrada y magistrados. Solicito a la licenciada Mercedes Alejandra Díaz Penagos dar cuenta del proyecto. Con fundamento en la legislación aplicable, procedo a rendir cuenta del proyecto de resolución del expediente cuyas generales ya fueron leídas por la Secretaría General de este tribunal. El actor hace valer 28 agravios, entre los cuales los reseñados en los numerales 17 y 22 aducen que el elemento temporal de la promoción personalizada reprochada al accionante no se acredita, por lo que a consideración de los que hoy resuelven, dichos agravios resultan sustancialmente fundados para revocar la resolución impugnada por las razones que se detallan a continuación. La autoridad responsable, al momento de pronunciarse en cuanto al elemento temporal de la propaganda analizada, no fundamentó y motivó adecuadamente su determinación, por lo que su proceder no fue ajustado a derecho al no señalar con claridad el análisis de la proximidad del debate para determinar si la propaganda influyó o no en el proceso electoral y el por qué consideró una violación al principio de equidad en el proceso electoral al momento de referirse al elemento temporal de la propaganda objeto de denuncia, puesto que si bien es cierto, el proceso electoral local ordinario 2017-2018 inició el 7 de octubre de 2017. No menos lo es que las conductas reprochadas a Rutilio Cruz de Escandón Cadenas se efectuaron a decir de las denunciantes en agosto de ese mismo año, de tal manera que la responsable debió determinar con claridad el por qué a su consideración para determinar la temporalidad partió de la base de la recepción de las quejas y no del análisis de si la propaganda difundida por el funcionario público incidió propiamente o no con el inicio del proceso electoral o con el debate propio de los comicios, para de ahí partir de forma sustentada si el margen de tiempo que transcurrió entre la realización de la conducta que motivó el inicio de los procedimientos administrativos sancionadores y el inicio del proceso electoral existía una violación al principio de equidad que debe regir en todo proceso electoral, máxime que, si como bien lo señaló la responsable, cuando la propaganda gubernamental se difunde una vez iniciado el proceso electoral, existe una presunción de que inciden en la contienda electoral. De igual forma, debió establecer con claridad de qué manera incidió tal propaganda desplegada por el denunciado, siendo que no había iniciado el proceso electoral. Lo anterior es así toda vez que el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé como derecho fundamental de los gobernados y obligación de las autoridades responsables que todo acto de molestia debe ser fundado y motivado, mandamiento constitucional al que también se encuentra obligado el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, por lo que las resoluciones o acuerdos que emita deben expresar los fundamentos y motivos con los cuales sustentan la determinación que asumen, aunado a que la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, en acuerdo de 24 de agosto de 2017, ordenó procedente la imposición de la medida cautelar en el cuadernillo auxiliar de medidas cautelares número IEPC-CQD, diagonal CAMC, diagonal NCGC, diagonal CG, diagonal 012, diagonal 2017, con la finalidad de que el accionante suspendiera y retirara los videos con el título de expresión judicial en la página oficial de Internet del Poder Judicial del Estado y el retiro de la publicidad con su imagen y nombre que se encontró en espectaculares, lonas, pendones, transporte público y demás, ubicados en la ciudad capital y en todo el Estado, de tal forma que, derivado de las constancias que obran en autos, no se aprecia que la Comisión Permanente, en efecto, haya realizado una verificación posterior para constatar si efectivamente la propaganda denunciada fue expuesta hasta el inicio del proceso electoral, por lo que, a consideración de quienes resuelven, no se acreditan con las constancias de autos que dicha propaganda haya implicado una repercusión en el proceso electoral y, por lo tanto, que se haya efectuado
afectado el principio de equidad en la contienda, siendo que además la misma no se difundió dentro del periodo de precampañas y campañas, de tal forma que, al no estar colmados la totalidad de los elementos que se requiere para que se configure la conducta de promoción personalizada de un servidor público, se concluye que no existe infracción a lo previsto por los artículos 134, párrafo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 193, numeral 6 y 275 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana. Atento a los razonamientos manifestados, la magistrada ponente propone al Pleno revocar la resolución impugnada. Es la cuenta, magistrada y magistrados. Está a consideración el proyecto de cuenta. Si alguien desea hacer uso de la voz, solicito a la secretaria recabe la votación. A su instrucción, magistrado. Magistrado Guillermo Asegurar Chila. A favor. Magistrada Angélica Karina Ballinas Alfaro. Con mi propuesta. Magistrado presidente Mauricio Gordillo Hernández. A favor. Se hace constar y se da fe que la resolución del juicio de inconformidad 8, diagonal 2018, ha sido aprobada por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio de inconformidad 8 de este año se resuelve. Primero, es procedente el juicio de inconformidad número TECH, diagonal JI, diagonal 008, diagonal 2018, promovido por Rutilio Cruz Escandón Cadenas, en contra de la resolución de 15 de enero de 2018, emitida por el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, al resolver los expedientes IEPC, diagonal CQD, diagonal Q, diagonal MGHC, diagonal CG, diagonal 029, diagonal 2017, IEPC, diagonal CQD, diagonal Q, diagonal CEOG, diagonal CG, diagonal 046, diagonal 2017, IEPC, diagonal CQD, diagonal Q, diagonal EES, diagonal CG, diagonal 047, diagonal 2017, IEPC, diagonal CQD, diagonal Q, diagonal LGNA, diagonal CG, diagonal 054, diagonal 2017, IEPC, diagonal CQD, diagonal Q, diagonal JYD, diagonal 056, diagonal 2017, y el cuadernillo de medidas cautelares ST, diagonal CQD, diagonal CAMC, diagonal MGHC, diagonal CG, diagonal 012, diagonal 2017, por los razonamientos asentados en los considerandos tercero y cuarto de esta sentencia. Segundo, se revoca la resolución impugnada, atento a los fundamentos y argumentos señalados en el considerando quinto de esta determinación. Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. A su instrucción, magistrado. Continúo dando cuenta con el punto 4 del orden del día, relativo al cuarto proyecto de resolución presentado por la magistrada Angélica Karina Ballinas Alfaro, correspondiente al expediente TECH, diagonal JI, diagonal 047, diagonal 2018, el cual se retiró en la sesión pública número 17 de este año, promovido por Mercedes Nolvérida León Hernández, representante propietaria del partido Chiapas Unido, en contra del acuerdo IEPC, diagonal CG-A, diagonal 043, diagonal 2018, emitido el 17 de marzo del 2018 por el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, mediante el cual se aprobaron los lineamientos para el registro de candidaturas para los cargos de gubernatura del Estado, diputaciones locales y miembros de ayuntamiento en el proceso electoral local ordinario 2017-2018. En la cuenta, magistrada y magistrados. Solicito a la licenciada Gisela Rincón Arreola dar cuenta del proyecto. Buenas tardes. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada y magistrado. Con fundamento en los artículos 102, numeral 13, fracción quinta y 411, numeral 1, fracción primera del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, procedo a rendir cuenta del proyecto de resolución del expediente cuyas generales ya fueron leídas por la Secretaria General de este tribunal. Del análisis al escrito de demanda, se advierte que, en resumen, el partido actor señala como único agravio que, de conformidad con lo establecido en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece las garantías de igualdad y no discriminación, el Consejo General, al aprobar los lineamientos para el registro de candidaturas para los cargos de gubernatura del Estado, diputaciones locales y miembros de ayuntamientos para el proceso electoral. Señor presidente, local, Mauricio Gordillo Hernández. De igual manera, a favor.
Se hace constar y se da fe que la resolución del juicio de inconformidad 47/2018 ha sido aprobada por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio de inconformidad 47 de este año se resuelve. Primero, es procedente el juicio de inconformidad número TECH/JI/047/2018, promovido por el Partido Chiapas Unido a través de su representante propietaria en contra del acuerdo IEPC-A/043/2018, emitido el 17 de marzo de 2018 por el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, mediante el cual se aprobaron los lineamientos para el registro de candidaturas para los cargos de gubernatura del Estado, diputaciones locales y miembros de ayuntamiento en el proceso electoral ordinario 2017-2018, por los razonamientos asentados en los considerandos tercero y cuarto de esta sentencia. Segundo, en lo que fue materia de controversia, se confirma el acuerdo impugnado, atento a los fundamentos y argumentos señalados en el considerando séptimo. Secretaria, continúe con el siguiente punto. A su instrucción, magistrado, doy cuenta con el punto 5 del orden del día relativo a los proyectos de resolución presentados por el magistrado Mauricio Gordillo Hernández, el primero correspondiente al expediente TECH/JDC/041/2018, promovido por José Miguel Córdoba García por su propio derecho, en contra del secretario ejecutivo y Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana por la emisión del oficio IEPC.SE.292.2018 de fecha 25 de marzo de 2018. En la cuenta magistrada y magistrados. Solicito a la licenciada Sofía Mosqueda Malanche dar cuenta del proyecto. Buenas tardes, señora y señores magistrados. Con su autorización, magistrado presidente, con fundamento en el artículo 411, numeral 1, fracción 1 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, procedo a rendir cuenta del proyecto de resolución del expediente TESH-JDC/041/2018, cuyas generales ya fueron expuestas por la secretaria general. José Miguel Córdoba García expresó como agravios los siguientes: que el oficio IEPC.SE.292/2018 de 25 de marzo de 2018, por medio del cual le dan respuesta a su escrito de consulta, fue emitida por el secretario ejecutivo del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana y no el Consejo General del citado instituto, quien es la autoridad a quien solicitó se fije la postura clara y concreta respecto a la aplicación o inaplicación de la fracción sexta del artículo 39 de la Ley de Desarrollo Constitucional en materia de gobierno y administración municipal del Estado de Chiapas. B, que la autoridad no emitió un acuerdo en el que determine la aplicación o inaplicación del artículo 39, fracción sexta de la Ley de Desarrollo Constitucional, pues evade el cuestionamiento planteado, ya que tiene aspiraciones a ser candidato a presidente municipal de La Concordia, Chiapas, para el proceso electoral local ordinario 2017-2018. Y el citado numeral contiene la hipótesis normativa que limita al actor su derecho a ser votado, ya que el presidente municipal en funciones es su hermano, y su aplicación violaría y suspendería su derecho a ser votado mediante un criterio restrictivo del principio pro homine. C, que el artículo 39, fracción sexta de la Ley de Desarrollo Constitucional restringe su derecho político electoral de ser votado, conservado en el artículo 35, fracción segunda de la Constitución Federal, al establecer como requisito de elegibilidad para ser presidente municipal no tener parentesco por consanguinidad o por afinidad con el presidente municipal o síndico en funciones. Se propone a este honorable pleno declarar infundados los agravios señalados en los incisos A y B. Ello, pues el secretario ejecutivo del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana sí tiene facultades para dar respuesta a la consulta que realizó José Miguel Córdoba García. Lo anterior en términos de los artículos 84, numeral 4, fracciones segunda, quinta y 25 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana y numeral 6.1 y 6, numeral 1, fracciones 1 y 6, cuarta del reglamento interno del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, preceptos legales que facultan a la autoridad responsable a dar cumplimiento con las obligaciones o instrucciones que elegir el Consejo General o el consejero presidente del Instituto. El segundo agravio
también es infundado, ya que del análisis del acto impugnado puede advertirse claramente que la responsable da respuesta a todas y cada una de las preguntas realizadas por José Miguel Córdoba García. En específico, le contestó de manera clara que al momento de solicitar su registro como candidato a la presidencia municipal de la Concordia, Chiapas, le aplicaría la Ley de Desarrollo Constitucional en materia de gobierno y administración municipal del Estado de Chiapas, así como los lineamientos para el registro de candidaturas para los cargos de gubernatura del Estado, diputaciones locales y miembros de ayuntamientos en el proceso electoral local ordinario en curso. En cuanto al agravio señalado en el inciso C, relativo a que la fracción sexta del artículo 39 de la Ley de Desarrollo Constitucional y que la responsable aplicará al momento de verificar los requisitos de elegibilidad para el registro de su candidatura como presidente municipal del Ayuntamiento de la Concordia, restringe su derecho fundamental de ser votado, consagrada en el artículo 35, fracción segunda de la Constitución Federal, resulta fundado por los siguientes argumentos. El artículo 35, fracción segunda de la Constitución Federal, 20 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establecen, entre otros, que todos los ciudadanos gozan de derechos y oportunidades de carácter político, específicamente para ser votados o elegidos y tener acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de su país. Sin embargo, también reconoce que dichos derechos no poseen un carácter absoluto o ilimitado, sino que pueden ser objeto de ciertas restricciones permitidas siempre que las previstas en la legislación no sean irracionales, injustificadas, desproporcionadas o que se traduzcan en privar de su esencia a cualquier derecho, principio o valor constitucional o electoral fundamental. Acorde al marco legal nacional e internacional citados, la facultad legislativa para reglamentar el ejercicio del derecho de participación política esencialmente puede hacerse por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena por juez competente en proceso electoral. El artículo 39, fracción sexta, de la cual solicitan la inaplicación, establece una restricción al derecho político electoral en su vertiente de sufragio pasivo, consistente en que para ser miembro de un ayuntamiento, el ciudadano interesado no debe ser hermano del presidente municipal o síndico en funciones, si aspira a dichos cargos de elección popular. Del marco normativo definido por los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano, se advierte que el derecho a ser votado para un cargo de elección popular puede ser sometido válidamente a reglamentación por parte de la ley secundaria. Empero, los factores relativos a ese derecho que admiten ser reglamentados son vinculados a la edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental. Evidentemente, la regulación del derecho en comento en función de los referidos aspectos indica que solo puede ser limitado fundamentalmente por razones de índole personal intrínsecas al ciudadano, es decir, inherentes a su persona y no dependientes de condiciones externas a él, como claramente acontece con el parentesco de consanguinidad, cuyo seguimiento sobre dos individuos puede obedecer a circunstancias sobre las cuales uno de ellos no posee arbitrio o decisión con el que guarda parentesco por consanguinidad, como el hecho de ser hermanos, de tal suerte que el parentesco por consanguinidad no puede considerarse bajo supuesto alguno como un arbitrio de una persona que pretende adquirir la posición de candidato que implique una incompatibilidad para ejercer el cargo al cual aspira, de manera que el requisito de carácter negativo consistente en no ser hermano del actual presidente municipal tampoco es una medida necesaria, idónea y proporcional de conformidad con los criterios para determinar la validez de las restricciones a derechos fundamentales asumidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ese sentido, la limitante prevista en los preceptos impugnados, al no ser acordes al marco constitucional internacional en términos de lo dispuesto por el artículo 31 y 35, fracción segunda de la Constitución Federal, en relación con los instrumentos de derecho comunitario antes analizados, resulta fundamental salvaguardar el derecho fundamental de los individuos de ser votados, como en el presente caso, que el actor aspira a ser electo presidente municipal del Ayuntamiento de la Concordia, Chiapas.
con independencia del parentesco que exista con los servidores públicos en funciones, en la especie de presidencia municipal. En consecuencia, al resultar contrario lo que establecen los artículos constitucionales antes citados, se propone al Pleno inaplicar en el caso particular lo dispuesto en los numerales impugnados. En favor de José Miguel Córdoba García. Es cuanto, señora y señores magistrados. Está a consideración el proyecto de cuenta. Si alguien desea hacer uso de la voz. En este caso, solicito a la secretaria recabe la votación. A su instrucción, magistrado. Magistrado Guillermo Ace Con Burarchila. el sentido del proyecto. Magistrada Angélica Karina Ballinas Alfaro. A favor del proyecto. Magistrado presidente Mauricio Gordillo Hernández. De igual manera. Se hace constar y se da fe que la resolución del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 41/2018 ha sido aprobada por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 41 de este año, se resuelve: primero, es procedente el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número TECH, /JDC, /041, /2018, promovido por José Miguel Córdoba García, por las razones expuestas en el considerando quinto de esta resolución. Segundo, se inaplica en el caso particular lo dispuesto en el artículo 39, fracción sexta de la Ley de Desarrollo Constitucional en materia de gobierno y administración municipal del Estado de Chiapas y el numeral 11, inciso F, del apartado segundo de los lineamientos para el registro de candidaturas para los cargos de gubernatura del Estado, diputaciones locales y miembros de ayuntamientos en el proceso electoral local ordinario 2017-2018 en términos del considerando quinto del presente fallo. Tercero, se ordena a la autoridad responsable que una vez que el actor José Miguel Córdoba García acuda a solicitar su registro como candidato a contender por el cargo de presidente municipal de La Concordia, Chiapas, ese Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana deberá verificar el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad contemplados únicamente en el Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, atento a los fundamentos y argumentos señalados en el considerando quinto de esta sentencia. Secretaria, continúa con el siguiente punto. A su instrucción, magistrado. Continúo dando cuenta con el punto 5 del orden del día, relativo al segundo proyecto de resolución presentado por el magistrado Mauricio Gordillo Hernández, correspondiente al expediente TECH/JDC/044/2018, promovido por José Roberto Ruiz Gordillo por su propio derecho, en contra del secretario ejecutivo del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana por la emisión del oficio IEPC.SE.321.2018, de fecha 29 de marzo del año en curso, a través del cual se da respuesta a la consulta formulada el 27 del mismo mes y año. En la cuenta magistrada y magistrados. Solicito al licenciado Rodolfo Guadalupe Lazos Balcázar dar cuenta del proyecto. Buenas tardes, señora y señores magistrados. Con su autorización, magistrado presidente. Con fundamento en el artículo 411, numeral 1, fracción primera del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, procedo a rendir cuenta del proyecto de resolución del expediente TECH-JDC 044-2018, cuyas generales ya fueron expuestas por la Secretaría General. En el presente asunto, el actor José Roberto Ruiz Gordillo expresó como agravios los siguientes. En primer lugar, la indebida respuesta formulada por el secretario ejecutivo del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, ya que en términos del artículo 71, numeral 1, fracción 25 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, establece que el Consejo General es el órgano que posee atribuciones para aprobar, previo cumplimiento de los requisitos legales, el registro de las candidaturas, entre otras las de miembro de ayuntamiento. En ese contexto, este sería el órgano competente para dar respuesta a la consulta sometida a su consideración. Asimismo, señala que lesiona su esfera jurídica la incompleta, ambigua y confusa respuesta dada a la consulta formulada, en virtud de que la responsable, al dar contestación, lo hace de forma parcial y sin claridad, transgrediendo su derecho de petición consagrado en el artículo 8º constitucional. Finalmente, sostiene que le causa perjuicio que, derivado de la respuesta dada a la consulta, se advierte que el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado analizará los requisitos de elegibilidad en su totalidad en términos de la Ley de Desarrollo Constitucional
y los lineamientos para el registro de candidaturas para cargos de gubernatura del Estado, diputados locales y miembros de ayuntamiento en el proceso electoral local ordinario 2017-2018. Disposiciones cuyo contenido establecen una prohibición expresa para poder ser registrado al cargo de presidente municipal o síndico en los ayuntamientos, derivado de la condición de hermano o hermana, tanto del presidente municipal en funciones como del síndico municipal en funciones, hecho que transgrede su derecho humano de ser votado, consagrados en los artículos 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José, y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En este sentido, se propone a este honorable Pleno, en cuanto al primer agravio expuesto, declararlo infundado, toda vez que, contrario a lo sostenido por el actor, el secretario ejecutivo del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana sí tiene facultades para dar respuesta a la consulta realizada por el impetrante, lo anterior en términos del artículo 88, numeral 4, fracciones segunda, 15 y 25 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, y 6, numeral 1, fracciones primera y cuarta del Reglamento Interno del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, preceptos legales que facultan a la autoridad responsable para dar cumplimiento con las obligaciones o instrucciones que elegir el Consejo General y el consejero presidente del Instituto. En cuanto hace al segundo agravio, se propone declararlo fundado, ya que de los autos del expediente que se resuelve, se advierte que la responsable no es congruente con lo pedido y tampoco resulta lo suficientemente clara, por lo que en estricto sentido se torna insuficiente la información proporcionada, pues para dar sentido a lo solicitado, la responsable remite al solicitante al contenido inexacto y general de la Ley de Desarrollo Constitucional, así como a los propios lineamientos de registro de candidaturas. Lo anterior tiene como consecuencia que el peticionario deba deducir por sus propios medios lo que la responsable debió satisfacer en el ámbito de sus obligaciones constitucionales y legales en términos de los dispuestos por el artículo 8 y 35, fracción quinta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí que se sostenga que la respuesta brindada era insuficiente para satisfacer cabalmente el derecho fundamental del actor. Finalmente, en cuanto al agravio señalado en último término, relativo a que la fracción sexta del artículo 39 de la Ley de Desarrollo Constitucional en materia de gobierno y administración municipal del Estado de Chiapas, y que la responsable aplicará al momento de verificar los requisitos de elegibilidad para el registro de sus candidaturas, como presidente municipal del Ayuntamiento de la Concordia, Chiapas, restringe su derecho fundamental de ser votado, consagrada en el artículo 35, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, resulta fundado por los siguientes argumentos. Los artículos 35, fracción segunda, de la Constitución Federal, 20 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establecen que todos los ciudadanos gozan de derechos y oportunidades de carácter político, específicamente para ser votados o elegidos y tener acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas. Sin embargo, también se reconoce que dicho derecho político no posee un carácter absoluto o ilimitado, sino que puede ser objeto de ciertas restricciones permitidas, siempre que las previstas en la legislación no sean irracionales, injustificadas, desproporcionadas o que se traduzcan en privar de su esencia a cualquier derecho, principio o valor constitucional o electoral fundamental. Acorde al marco legal nacional e internacional citados, la facultad legislativa para reglamentar el ejercicio del derecho de participación política esencialmente puede hacerse por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena por juez competente en proceso penal. Evidentemente, la regulación del derecho en comento en función de los referidos aspectos indica que solo puede ser limitado fundamentalmente por razones de índole personal intrínsecas al ciudadano, es decir, inherentes a su persona y no dependiente de condiciones externas a él, como claramente acontece con el parentesco por consanguinidad, cuyo seguimiento sobre dos individuos puede obedecer a circunstancias sobre las cuales uno de ellos no posee arbitrio o decisión, con el que guarda parentesco por consanguinidad, como el hecho de ser hermanos. Ahora bien, el artículo 39, fracción sexta de la Ley de Desarrollo Constitucional en materia de gobierno y administración municipal del Estado de Chiapas, establece una restricción al derecho político electoral en su vertiente de sufragio pasivo, consistente en que para ser miembro de un ayuntamiento, el ciudadano interesado no debe ser hermano del presidente municipal o síndico en funciones si aspira a dichos cargos de elección popular, de tal suerte que si el parentesco por consanguinidad no puede considerarse bajo supuesto alguno como un atributo de una persona que pretende adquirir la posición de candidato que implique una incompatibilidad para el ejercicio del cargo al cual aspira, luego entonces el requisito de carácter negativo consistente en no ser hermano del actual presidente municipal resulta no ser una medida necesaria, idónea y proporcional
de conformidad con los criterios para determinar la validez de las restricciones a derechos fundamentales asumido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ese sentido, la limitante prevista en el artículo 39, fracción sexta de la Ley de Desarrollo Constitucional en materia de gobierno y administración municipal del Estado de Chiapas, al no ser acorde al marco constitucional e internacional en términos de lo dispuesto por el artículo 1 y 35, fracción segunda de la Constitución Federal, en relación con los instrumentos de derecho comunitario antes analizados, resulta fundamental salvaguardar el derecho fundamental del individuo de ser votado, como en el presente caso, que el actor aspira a ser electo presidente municipal de un ayuntamiento de la Concordia Chiapas, con independencia del parentesco que exista con los servidores públicos en funciones, en particular con la síndico municipal. En consecuencia, se propone al Pleno inaplicar en el caso particular lo dispuesto en el artículo 39, fracción sexta de la Ley de Desarrollo Constitucional en materia de gobierno y administración municipal del Estado de Chiapas y el numeral 11, inciso F, del apartado segundo de los lineamientos para el registro de candidaturas para los cargos de gubernatura del Estado, diputaciones locales y miembros de ayuntamientos en el proceso electoral local ordinario 2017-2018 a favor de José Roberto Ruiz Gordillo. Es la cuenta, señor. Está a consideración el proyecto de cuenta. Si alguien desea hacer uso de la voz, sírvase de manifestarlo levantando la mano. Solicito a la secretaria recabe la votación. A su instrucción, magistrado. Magistrado Guillermo Ace Burarchila. Con el sentido del proyecto. Magistrada Angélica Karina Ballinas Alfaro. En el mismo sentido. Magistrado presidente Mauricio Gordillo Hernández. A favor. Se hace constar y se da fe que la resolución del Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano 44/2018 ha sido aprobada por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 44 de este año, se resuelve. Primero, es procedente el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número TECH, diagonal JDC, diagonal 044, diagonal 2018, promovido por José Roberto Ruiz Gordillo, por las razones expuestas en el considerando quinto de esta resolución. Segundo, se inaplica, en el caso particular, lo dispuesto en el artículo 39, fracción sexta de la Ley de Desarrollo Constitucional en materia de gobierno y administración municipal del Estado de Chiapas y el numeral 11, inciso F, del apartado segundo de los lineamientos para el registro de candidaturas para los cargos de gubernatura del Estado, diputaciones locales y miembros de ayuntamientos en el proceso electoral local ordinario 2017-2018 en términos del considerando quinto del presente fallo. Tercero, se ordena a la autoridad responsable que una vez que el actor José Roberto Ruiz Gordillo acuda a solicitar su registro como candidato a contender por el cargo de presidente municipal de la Concordia Chiapas, ese Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana deberá verificar el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad contemplados únicamente en el Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, atento a los fundamentos y argumentos señalados en el considerando quinto de esta sentencia. Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. A su instrucción, magistrado, continúo dando cuenta con el punto 5 del orden del día, relativo al tercer proyecto de resolución presentado por el magistrado Mauricio Gordillo Hernández, correspondiente al expediente TECH, diagonal JI, diagonal 042, diagonal 2018 y su acumulado, el cual se retiró en la sesión pública número 17 de este año, promovidos por Rodolfo Luis Chanona Suárez y Genaro Morales Avendaño, representantes propietarios del Partido Nueva Alianza y Partido Revolucionario Institucional, respectivamente, en contra de la resolución IEPC, diagonal CG-R, diagonal 011, diagonal 2018, emitida por el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas el 7 de marzo del 2018, por la que se determinó la procedencia de la solicitud de registro del acuerdo de candidatura común presentada por los partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza, Chiapas Unido y Podemos Mover a Chiapas para la elección de miembros de ayuntamiento en el proceso electoral ordinario 2017-2018. Es la cuenta magistrada y magistrados. Solicito al licenciado Julio César Guzmán Hernández dar cuenta del proyecto. Buenas tardes, señoras y señores magistrados. Con su autorización, magistrado presidente, con fundamento en el artículo 411, numeral 1, fracción primera del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, doy cuenta con el proyecto de resolución de juicio de inconformidad número TECH
diagonal JI, diagonal 042, diagonal 2018 y su acumulado, cuyas generales ya fueron leídas por la Secretaria General. En primer lugar, el magistrado ponente propone al Pleno tener por no presentada la demanda de juicio de inconformidad promovida por Genaro Morales Avendaño, representante propietario del Partido Revolucionario Institucional, toda vez que la misma fue presentada de forma extemporánea. En segundo lugar, se propone al Pleno declarar infundados los agravios expresados por el representante del partido político Nueva Alianza por las siguientes consideraciones. Del estudio de los hechos y agravios expresados en el escrito de demanda, se puede advertir que la parte actora se duele en esencia de una indebida interpretación y aplicación que la responsable realizó de la fracción quinta del artículo 61 del Código de la Materia en la resolución IEPC, diagonal CG-R, diagonal 011, diagonal 2018, mediante el cual aprobó el acuerdo de candidatura común para la elección de miembros de ayuntamientos en el proceso electoral local ordinario 2017-2018, suscrito por los partidos políticos nacionales, Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y los partidos locales Chiapas Unido y Podemos Mover a Chiapas, pues en su concepto, en la resolución combatida no se debió delimitar la postulación de candidatos propios a los partidos políticos integrantes del acuerdo de candidatura común. El actor parte de una premisa errónea al considerar que la porción normativa en análisis debe interpretarse de tal forma que en las elecciones municipales en las que no participen la totalidad de los integrantes del acuerdo respectivo, pero sí una fórmula o parte de los integrantes, deja al resto de los partidos en libertad para postular candidatos propios. Contrario a lo afirmado por el justiciable, del contenido de la resolución impugnada se infieren elementos que hacen patente el cumplimiento de la obligación de garantizar, por un lado, la libre determinación de asociación de los partidos políticos mencionados y, por otro lado, el cumplimiento de los principios constitucionales de certeza y legalidad en la emisión del acto combatido, respetando el principio de uniformidad contenida en el artículo 61 del Código Comicial que regula la candidatura común. Cabe señalar que de la interpretación armónica y sistemática de lo dispuesto por los artículos 9 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que la libertad de asociación, tratándose de los partidos políticos, se encuentra afectada por una característica de rango constitucional, conforme a la cual su participación en los procesos electorales queda sujeta a lo que disponga la ley ordinaria. Lo anterior es así, pues mientras el artículo 9 constitucional consagra la garantía de libre asociación, que implica la potestad que tienen los individuos de unirse para constituir una entidad o persona moral con sustantividad propia y distinta de los asociantes y que tiende a la consecución de objetivos plenamente identificados cuya realización es constante y permanente, en el artículo 41, fracción primera de la Carta Magna, se regula un tipo específico de asociación como son los partidos políticos que tienen como fin permanente la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante un sufragio universal, libre, secreto y directo, pero cuya intervención en los procesos electorales estará sujeta a la ley que los rige. Por lo tanto, es correcta la aplicación de la porción normativa en análisis en la resolución controvertida, pues debe existir coincidencia de integrantes en una candidatura común por tipo de elección, además de que debe existir postulación conjunta de candidatos en los tipos de elección y en el que se asocien, y la prohibición de participar en más de una candidatura por tipo de elección. De lo anterior se desprende que la responsable actuó conforme a derecho, pues validó la voluntad de las partes de asociarse en términos de lo expuesto en el acuerdo de candidatura común propuesto por los referidos partidos para postular candidatos en esa modalidad en 30 municipios, entre ellos Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, Chiapas, sujetando las candidaturas comunes para integrar a los miembros de los ayuntamientos a lo dispuesto a la norma estatal, es decir, a que los partidos políticos no podrán postular candidatos propios donde ya hubieran registradas candidaturas comunes de las que ellos formen parte, lo que atiende al principio de legalidad,
al que está sujeta la actuación de todas las autoridades electorales, tanto administrativa como jurisdiccionales. Por lo anterior, se propone al Pleno declarar infundados los agravios expresados por el representante del partido político Nueva Alianza y como consecuencia confirmar en lo que fue materia de estudio la resolución combatida. Es la cuenta, señoras y señores magistrados. Está a consideración el proyecto de cuenta. Si alguien desea hacer uso de la voz, solicito a la secretaria recabe la votación. A su instrucción, magistrado. Magistrado Guillermo Asegurar Chila. A favor del proyecto. Magistrada Angélica Karina Ballenas Alfaro. Con el proyecto. Magistrado presidente Mauricio Gordillo Hernández. En el mismo sentido. Se hace constar y se da fe que la resolución del juicio de inconformidad 42/2018 y acumulado ha sido aprobada por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio de inconformidad 42 de este año y su acumulado se resuelve. Primero, es procedente la acumulación del expediente TECH/JI/046/2018 al diverso juicio TECH/JI/042/2018 al existir conexidad de la causa en términos de lo dispuesto en el artículo 400 numeral 1 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. Segundo, se tiene por no presentada la demanda de juicio de inconformidad promovida por Genaro Morales Avendaño, representante propietario del Partido Revolucionario Institucional, en términos del considerando tercero de la presente resolución. Tercero, es procedente el juicio de inconformidad promovido por Rodolfo Luis Chanona Suárez en su carácter de representante propietario del Partido Nueva Alianza ante el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado. Cuarto, se confirma la resolución IEPC-CG-R-011-2018 emitida por el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana el 7 de marzo de 2018 por los razonamientos expuestos en el considerando quinto de la presente sentencia. Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. A su instrucción, magistrado, continúo dando cuenta con el punto 5 del orden del día, relativo al cuarto proyecto de resolución presentado por el magistrado Mauricio Gordillo Hernández, correspondiente al expediente TECH/JI/051/2018, promovido por Mercedes Norberida León Hernández, representante propietaria del partido Chiapas Unido, en contra del acuerdo IEPC-CG-A-053-2018, emitido por el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, en el que se determinó la procedencia, renuncia, retiro y o separación del partido político local Podemos Mover a Chiapas del acuerdo de candidatura común aprobado mediante resolución IEPC-CG-R-011-2018 para la elección de miembros de ayuntamiento en el proceso electoral local ordinario 2017-2018. En la cuenta magistrada y magistrados. Solicito al licenciado Juan Gerardo Vega Santiago dar cuenta del proyecto. Señores y señores magistrados, muy buenas tardes. Con fundamento en el artículo 411, numeral 1, fracción primera del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, procedo a rendir cuenta del proyecto de resolución del expediente TECH/JI/051/2018, cuyas generales ya fueron expuestas por la Secretaria General. La parte actora señala como agravio sustancialmente lo siguiente: que le causa agravio la falta de análisis de las constancias que sirvieron como base para que el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana resolviera la procedencia de la renuncia, retiro y o separación presentada por el partido político local Podemos Mover a Chiapas del acuerdo de candidatura común presentada inicialmente junto con los partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y Chiapas Unido, para la elección de miembros de ayuntamiento en el proceso electoral local ordinario 2017-2018, en virtud de que en la cláusula 16ª, párrafo tercero, los partidos acordaron que si alguno de los partidos deseaba retirarse de la candidatura común, debía dar aviso por escrito a los otros partidos. No existe constancia de tal aviso, situación que dejó de advertir el citado instituto. Que el acuerdo impugnado implica un cambio a la modalidad establecida en el convenio y a los tiempos y plazos fijados por la misma autoridad en el calendario electoral, en contravención de los artículos 4 y 65 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana,
por lo que el Consejo General del Instituto Electoral condiciona a los demás partidos a realizar modificaciones a lo pactado, fuera de los tiempos y condiciones aprobadas mediante acuerdo IEPC, diagonal CG-A, diagonal 008, diagonal 2018. El partido que presentó su renuncia contó con 3 semanas para decidir su permanencia o no, por lo que al presentar su retiro 4 días antes del registro de candidatos, no se está sujetando a los plazos autorizados establecidos para presentar modificaciones, la cual debió considerar como fecha fatal la del 2 de febrero de 2018. Que la resolución impugnada, donde otorgan un plazo de 48 horas para realizar la modificación integral al acuerdo de candidatura común, tomando en consideración que en base al principio de definitividad de las etapas electorales, resulta materialmente imposible retrotraer los actos jurídicos que ya fueron analizados por el máximo órgano del multicitado instituto. Se propone al Pleno declarar infundados los agravios antes citados en atención a las siguientes consideraciones. En efecto, se propone declarar infundados los argumentos aducidos por la actora, toda vez que la resolución emitida por la responsable resulta respetuosa del derecho de asociación política y autodeterminación de los partidos políticos integrantes del acuerdo de candidatura común presentada inicialmente por los partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza, Podemos Mover a Chiapas y Chiapas Unido para la elección de miembros de ayuntamiento en el proceso electoral ordinario 2017-2018, aprobado mediante resolución IEPC, diagonal CG-A, diagonal 011, diagonal 2018. Lo anterior, en virtud de que los artículos 9, 35, fracción tercera y 41 constitucionales sistemáticamente establecen que no podrá coartarse de ninguna manera la libre asociación de los ciudadanos, misma que implica la potestad de los individuos de unirse para constituir una entidad o persona moral con sustantividad propia y distinta de los asociantes, como lo son los partidos políticos, instituciones que tienen como fin permanente la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos hacer posible su acceso al ejercicio del poder público, acorde con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, pero cuya intervención en los procesos electorales está sujeta a la ley que los rige, por lo que resulta claro el que nuestra Carta Magna establece una amplia libertad o capacidad autoorganizativa en favor de dichos institutos políticos. Aunado al hecho que los artículos 23, numeral 1, incisos C y F de la Ley General de Partidos Políticos, 48, numeral 1, fracción quinta y 61 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, en estricto apego a los principios constitucionales de libre asociación y autodeterminación, otorgan el derecho a los partidos políticos de regular libremente su vida interna, pudiendo formar, si así fuese su deseo, coaliciones, frentes y fusiones, y presentar candidaturas comunes en los términos de la ley de la materia, sin prohibición alguna para los partidos políticos que se adhieran en la figura de candidatura común, se separen de la misma. Sin que sea obvio a lo anterior, lo manifestado por la actora en el sentido de afirmar que en la cláusula 16ª, párrafo tercero, del acuerdo de candidatura común presentada inicialmente, establece las condiciones para poder retirarse de la candidatura acordada, toda vez que los mencionados requisitos fueron colmados por el partido político Podemos Mover a Chiapas, mediante escrito de fecha 26 de marzo de 2018, información que fue hecha del conocimiento de la hoy actora y de los demás institutos políticos, mediante circular IEPC.SE.DEAP.040.2018, de fecha 28 de marzo de 2018, sin que los citados institutos políticos hicieran pronunciamiento alguno al respecto, situación que se traduce en un aviso a los restantes integrantes de la figura de la candidatura común. Aunado al hecho que el plazo para realizar el registro de candidatos a miembros de ayuntamientos fenece el 11 de abril del presente año, de ahí que el plazo de 48 horas otorgado para realizar las modificaciones estructurales al acuerdo de candidatura común resulta suficiente y necesario para tales efectos. En virtud de lo anterior, se concluye que la autoridad responsable actuó conforme a derecho, pues validó la voluntad de una de las partes de asociarse, de separarse de la figura de candidatura común, respeta a todas luces el derecho a la libre asociación de los partidos políticos y el principio de legalidad al que está sujeta la actuación de todas las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales.
Consecuentemente, se propone al Pleno confirmar el acuerdo IEPC diagonal CG-A diagonal 053 diagonal 2018 emitido por el Consejo General de dicho instituto el 29 de marzo de 2018, por la que se determinó la procedencia de la renuncia, retiro y o separación presentada por el partido político local Podemos Mover a Chiapas del acuerdo de candidatura común presentada inicialmente junto con los partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y Chiapas Unido para la elección de miembros de ayuntamiento en el proceso electoral local ordinario 2017-2018, aprobado mediante resolución IEPC diagonal CG-R diagonal 011 diagonal 2018. Es todo lo que refiere a la cuenta, señores y señores magistrados. Está a consideración el proyecto de cuenta. Si alguien desea hacer uso de la voz, sírvase a manifestar o levantando la mano. En ese sentido, le pido a la secretaria recabe la votación. A su instrucción, magistrado. Magistrado Guillermo Acíbar Archila. Con el proyecto. Magistrada Angélica Karina Ballenas Alfaro. A favor del proyecto. Magistrado presidente Mauricio Gordillo Hernández. De igual manera. Se hace constar y se da fe que la resolución del juicio de inconformidad 51, diagonal 2018, ha sido aprobada por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio de inconformidad 51, diagonal 2018, se resuelve. Primero, es procedente el juicio de inconformidad TECH, diagonal JI, diagonal 051, diagonal 2018, promovido por Mercedes Nolvérida León Hernández, representante propietaria del Partido Chiapas Unido, ante el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. Segundo, se confirma el acuerdo IEPC diagonal CG-A diagonal 053 diagonal 2018 emitido por el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas el 29 de marzo de 2018, por el que se determinó la procedencia de la renuncia, retiro y o separación presentada por el partido político local Podemos Mover a Chiapas del acuerdo de candidatura común presentada para la elección de miembros de ayuntamiento en el proceso electoral local ordinario 2017-2018, aprobado mediante resolución IEPC diagonal CG-R diagonal 011 diagonal 2018 en términos del considerando quinto de la presente resolución. Habiéndose agotado todos los puntos listados para la presente sesión, se da por concluida, siendo las 13 horas con 47 minutos del día de su inicio.